Buenas, soy Chelo y sigo acá en Edmonton. Bienvenidos a un video más y hoy voy a hacerla rápida para no perder tiempo porque hay mucha información que te puede interesar. Como viste en el título del video, hoy voy a hablar con un consultor para que nos dé información sobre qué diferentes planes hay para inmigrar a Canadá. Una cosa muy importante que quiero aclarar desde el principio. Yo no tengo ningún arreglo, no trabajo con ellos y si conoces y viste alguno de mis videos, lo único que hago con mi canal son videos y para mostrarte cómo es la vida en Canadá. Así que solamente estoy dando este espacio para que vos te informes y tengas otra visión de cómo podés emigrar. Es más, como muchas veces vas a escuchar en el video, no hace falta, no necesitas un consultor para venir a Canadá. Solamente hace falta que entres a la página canadá.ca y ahí tenés toda la información. Como esta consultora me contestó para tomar el espacio, le estoy dando y ustedes se puedan informar. También aclaro que si otra consultora tiene ganas de usar este espacio para que también se puedan ustedes informar, adelante. Otro punto, seguro terminando este video vas a tener 500.000 preguntas más. Y es normal, a mí también me está pasando lo mismo porque yo no sé mucho del tema. Para que sepas, no es un video donde vas a tener todas las respuestas y todas las soluciones. Pero bueno, lo que sí voy a hacer, lo voy a separar en dos videos porque es bastante largo. Así que bienvenidos a la primera parte, disfrutalo. Esta es la charla con un consultor de inmigración. Buenas, bienvenidos a un video más. Hoy estamos con Arturo Contreras, gerente de operaciones de CB Canada Immigration. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo te va? Bien, bien, acá. Bien. Contame, Arturo, ¿qué es CB Canada Immigration? Bueno, somos agentes registrados ante ICCRC. Contamos con consultores regulados por ICCRC. Eso es para tranquilidad de todos, de que todos los papeles van a ser realizados por alguien profesional, con el conocimiento de las leyes y además avalado por el gobierno, que contamos con la licencia para ello, que es muy importante para que no caigan en fraudes, en scams, tipo de situaciones. Tenemos varias representaciones fuera de Canadá. La principal obviamente está aquí, que es la oficina corporativa. Estamos dentro de la Universidad McEwan, aquí en Edmonton, en Alberta. Y tenemos una oficina también en Ciudad de México, en Paseo de la Reforma, a 2 calles del Ángel de la Independencia. Y representaciones en otras partes, pero como oficinas tenemos esas dos que son las principales. Y atendemos cualquier tipo de caso, o sea, desde los que venir de manera temporal, de manera permanente, y gente que también quiere venir a poner negocios. Prácticamente manejamos casi los cerca de 100 programas de inmigración que hay actualmente, Okay. incluyendo la provincia de Quebec. Hay una forma de que, por ejemplo, ¿Lo revisen? sí, que Sí, sí, yo, por sí. ejemplo, diga, bueno, a ver, CB Canada Migration, confío en ellos, sí o no. Hay una página donde ella puede entrar. Sí, eso es muy importante. Aquí yo he visto mucho, sobre todo que estamos en las partes de redes sociales, muchas veces nos mandan preguntas de, oye, es que me están ofreciendo esta oferta de trabajo y es que me dicen que me venden este permiso. O sea, el 90% son fraude, es lo que nos hemos dado cuenta, ¿no? Sí, La única forma de verificar que un consultor es certificado tiene que ir directamente a la página de ICCRC. ok. Entra directamente a la página, ahí está la parte que dice encontrar un consultor, un profesionista. Entran ahí y ahí por nombre pueden buscar. Ok. Además, otra cosa es muy importante: ustedes cuando inician un proceso con un consultor deben de firmar un contrato, siempre un retainer agreement. Entonces, ese contrato debe tener los datos del consultor que va a firmar su caso, la dirección y todo eso, el número de consultor, y ustedes deben de verificar eso directamente a la página igual de ICCRC. Yo, por ejemplo, soy nuevo, yo no soy un enfermero. Ujú. Vi que están buscando enfermeros en Alberta. ¿Qué hago yo, por ejemplo? ¿Cómo uso CB Canada Mira, aquí es Migration? muy importante que sepa, los programas siempre están en la página, obviamente en la ley, en canadá.ca, y pueden verificar todos los programas de inmigración. Es la página oficial del gobierno, y no necesariamente requieres una agencia de inmigración. Si tú te pones a leer e investigar, cualquiera puede hacer los programas, los más fáciles. Hay unos que sí son un poco más complejos, que sí, la sugerencia es que sí contraten a un profesionista. Lo que hacemos nosotros en la agencia es que cuando alguien quiere venir, se hace una evaluación, un assessment de qué es lo que mejor le conviene a nuestro cliente, ¿no? Con base en la información que tenemos de ellos. Verificamos edad, se revisan diferentes factores como la parte de educación, el nivel de inglés, la experiencia laboral, la parte de adaptabilidad en el país. ¿Tienen familia aquí? Tengo un formulario para completar, súper completo, donde te Así voy a es. poner todo lo que hago, lo que sé, lo que aprendí y mi profesión. Todo, o sea, Así es. todo.
Vamos a ver, Chelo tiene este nivel de educación, este nivel de inglés, este nivel de experiencia laboral. Todos esos factores a nosotros nos ayudan a identificar cuáles son las mejores opciones para ese cliente para poder venir. Y es lo que se les hace, se les hace la evaluación, se hace por un consultor certificado, un consultor regulado, se hace la evaluación, se le comenta al cliente sus mejores opciones y junto con el cliente se llega a una conclusión, o sea, se determina cuál es el programa que ellos quieren elegir, ¿no? O sea, trabajamos en conjunto. Realmente nosotros no decidimos por el cliente, solo le damos opciones que son las mejores de acuerdo a nuestro criterio y punto de vista profesional y es el cliente quien en conjunto con nosotros decide, ¿no? Yo quiero irme por este camino, porque mucho tiene que ver con temas de costos, por tiempo, qué tan rápido pudieran llegar a aplicar por una residencia permanente. Hay gente que puede incluso sin haber estado nunca en Canadá, puede llegar directamente como residente. ¿Pensás que con la pandemia y todo, ahora van a abrir un poquito más, van a ser un poquito más blandos con los requisitos o es lo mismo? Sí, ha habido muchos cambios en algunos programas, algunos han agilizado los procesos, como en el caso de los sponsorship y así, pero obviamente por situaciones obvias no quieren que la gente entre como anteriormente se podía, ¿no? Va a ser todavía mucho más controlado. Ahorita únicamente Ok. pueden entrar ciertos trabajadores temporales. Apenas esta semana abrieron la parte de los estudiantes y familiares de residentes permanentes y ciudadanos, familiares directos, ¿no? Primero nada más eran padres, ahorita, o hijos y esposos. Ahorita puedes traer también abuelos y hermanos. Entonces, constantemente está actualizando, Ok. que es muy importante eso. O sea, ustedes a lo mejor ven el video dentro de 3 meses, no significa que lo que estamos diciendo va a ser vigente. Los tiempos están actualizados, recibimos notificaciones también, actualizaciones por parte del gobierno, tanto de las provincias como de los programas federales. Bueno, como sabés, mi canal es un poquito dirigido más a los argentinos porque, bueno, hablamos castellano, hablamos el mismo idioma, que Claro, hablamos español, pero no hay tan, o sea, no, por lo que yo sé, no hay un tratado internacional como internacional, por ejemplo con México. así es. ¿Qué plano o qué facilidad tienen al no tener un tratado internacional como Sí, México? sí, exactamente. O sea, hay países de América Latina, vamos a mencionarlo, México, Colombia, Chile, Perú, que tienen tratados internacionales con Ah, bastante, Canadá. entonces no sabía. Ajá, Perú, Colombia y Ok, Chile también. Entonces, y de hecho, por ejemplo, a veces como Costa Rica ok. o Chile también tienen, aparte de los tratados internacionales, tienen la Working Holiday Visa, no sé si has escuchado de este programa, donde pueden venir a trabajar y estudiar. Entonces, este, por eso es muy importante analizar la nacionalidad, ¿no? Porque de esto podemos determinar los programas diferentes que hay. En el caso de Argentina, no tiene tratados, desafortunadamente, para, así como otros países que puedan facilitar un poco el poder venir a Canadá. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer aquí? Lo mismo, se analiza la situación de la persona, se determina qué programas y bueno, se llega a una conclusión. Si no contamos con los programas internacionales, tenemos que ver con lo que contamos, cómo podemos ayudar en el caso de la gente de Argentina, ¿no? Hay programas muy buenos por la parte de estudio y trabajo, sobre Mm, todo cuando están casados, dependiendo del nivel de inglés que tengan. Una persona puede venir a trabajar y los dos podrían tener derecho a un permiso de trabajo abierto. Hay ciertas condiciones, ok. depende del programa de estudio, depende de la escuela, pero es muy importante porque los dos van a estar en el país con un permiso de trabajo abierto, agarrando experiencia laboral, haciendo un poco de plata, como dicen ustedes, Sí, ¿no? Y además eh, van, a, van a poder estudiar, ¿no? Las dos personas. Eso en un futuro les va a ayudar muchísimo. Si ahorita no cumplen con las condiciones para volverse residentes, con eso seguramente van a cumplir, porque pueden aplicar después por un permiso de posgraduado. Te voy a poner un ejemplo, alguien que viene a estudiar 2 años al país, que cumple con esos requisitos para tener el permiso abierto de trabajo y de graduado, viene a estudiar 2 años. Esos 2 años puede trabajar ok. part-time, 20 horas por semana mientras estudia y tiempo completo en vacaciones. O sea, por ejemplo, hay planes de que yo, no sé, tengo 50 años, tengo un hijo de 18. Ujú. Hay planes de que, por ejemplo, mi hijo pueda venir o yo pueda venir a Ah, estudiar, hay claro, facilidades sí, desde o... la primaria, secundaria, o sea, No, pero ejemplo, digo, para que pueda mandar a mi hijo a que tenga un mejor también, futuro, sin problema. Sí, sí, a ver, sí. Tenemos muchos clientes que de hecho lo primero que hacen es manden. mandar a sus hijos. Y ahorita ha cambiado la situación tanto en otros países que ahora también los propios papás están inmigrando, ¿no? Después de que el niño viene a estudiar. Ok, Pero sí, alguien que viene a estudiar 2 años y te hablo de un programa de posgrado, por ejemplo, un diplomado, digamos alguien profesionista en Argentina que ya tiene una carrera o que tiene la secundaria y estudia un curso después de la secundaria de un año, una carrera técnica, algo así
quiere venir a estudiar un diplomado 2 años, puede trabajar estos 2 años y además al terminar los 2 años tiene derecho a 3 años más de permiso de trabajo. Estás en Canadá con 5 años de permiso de trabajo abierto y además 2 estudiando, ¿no? Entonces eso es muy bueno porque eso te va a dar muchas más posibilidades de que te puedas volver residente permanente. Entonces, eso es una opción, por ejemplo, para el caso de Argentina, ¿no? Pueden venir con el programa de estudio y trabajo. Hay otra opción que lo platicamos mucho, el programa de arte, Sí. ¿no? En Argentina hay mucha gente que se dedica a la parte de la cultura. No es un programa muy Eso. conocido, no mucha gente lo recomienda, pero es un muy buen programa, porque hay gente que no alcanza los puntajes necesarios para volverte residente permanente y no tienen a lo mejor mucho inglés, no tienen a lo mejor un nivel de educación muy alto, pero tienen mucha experiencia laboral en la parte del deporte y en la parte de la cultura, ¿no? O sea, cultura hay una lista muy amplia, o sea, desde pintores, músicos, bailarines, a diseñadores gráficos, ilustradores, es una lista muy, muy amplia. Este programa lo que hace es, te acepta como residente permanente, o sea, te dedicas a la cultura, digamos, eres un Bailarín. argentino, que eres bailarín en Argentina, eres Cantante. maestro de danza, por ejemplo, de danza contemporánea, no sé, qué tipo de danza es en Argentina, y además tienes experiencia laboral de eso, como autoempleado, digamos que tienes una academia de baile en Argentina, Sí. y además fuiste pues un buen bailarín, de repente mejor, Bailarín en teatros. tuviste No sé. bajar, exacto, tienes una buena carrera profesional de como eso, y eres autoempleado en Argentina, tú puedes aplicar por este programa, y lo que hace este programa es que te acepta como residente permanente, O sea, directamente, directo. directamente, y a lo mejor estamos hablando de una persona, como mencionabas tú, en el caso que ponías tú del papá de 50 años Sí. y el hijo de 18. A lo mejor el papá de 50 años le costaría mucho trabajo venir por otra forma, pero a lo mejor el papá de 50 años es esa persona que fue actor de teatro Claro. y ahora tiene su propia academia, lo que sea, de actuación. Ellos pueden venir a ingresa a través de este programa, porque a lo mejor esa persona de 50 años, su nivel de inglés a lo mejor es muy básico. En otro programa le sería muy difícil venir, pero si volteamos a ver su background y vemos que él es la parte cultural, es una buena forma de poderlo atraer con la residencia Eh, permanente. Profesores de educación física también pueden entrar en ese plan. Sí, aquí hay una parte que es la parte de deportes. Hay dos maneras de aplicar. Sí. Una, si eres reconocido a nivel internacional. Mm. O sea, si eres reconocido a nivel internacional y obviamente quiere aquí venir a vivirse a Canadá Brad Pitt, pues obviamente lo van a aceptar, ¿no? Porque todo el mundo lo conoce, es alguien que se dedica a la actuación a nivel internacional, ¿no? Es reconocido a nivel mundial. O un atleta, ¿no? Que participó en las Olimpiadas, que se dedica al taekwondo, que a lo mejor es profesor de taekwondo, o sea, que demuestra que vive de eso, Ok. puede aplicar, puede aplicar. Entonces, hay dos supuestos, si eres de talla internacional o si tienes más de 2 años como autoempleado. Ok, a lo mejor no soy tan reconocido como el Canelo Álvarez en el boxeo, por Claro. ejemplo, o como Nicolino Loche de argentino, boxeador argentino, a lo mejor no eres tan reconocido, pero bueno, pero tú te dedicas al boxeo, o sea, das clases, has participado hasta cierto nivel, puedes venir como Mira, autoempleado a vivir a Canadá de manera permanente, está en la residencia permanente. estaría bueno para a lo mejor más adelante si también la gente quiere de hacer, por ejemplo, algún live streams con algún consultor Claro, sí, sí, o sí. más videos que, por ejemplo, enfocarnos con un consultor Vamos, sobre, hoy vamos a hablar sobre el tema de este sí. self-employed, ¿ok? Hacer video en específico de, no sé, 15, 20 minutos, Ujú. hablando solamente de este tema. ¿Podemos hacerlo Podemos más adelante? hacerlo. Si tú ves que hay mucha gente de tus seguidores que les interesa abundar más en el tema ahorita de cultura, deporte, que estén en esa rama, que están autoempleados en su Ok, país, podemos hacer un live, sí, sin problema con uno de nuestros consultores y contestar las preguntas en vivo, porque este tipo de programas, obviamente dudas va a haber muchísimas, ¿no? En claro, cualquier programa, ¿no? sí. Porque la gente obviamente no tiene el conocimiento, hasta que te vas empapando del tema, ya vas, a lo mejor resolviendo tus dudas, pero al principio es normal, ¿no? O sea, uno como inmigrante llega a este país y, o sea, llegas con los ojos cerrados, no sabes qué programas hay, no sabes qué camino tomar. También la parte económica a veces es un obstáculo para mucha gente, ¿no? Que piensa en emigrar al país, porque sí puede ser un obstáculo. En el caso, por ejemplo, de Express Entry, que es uno de los programas más populares, pues la gente que no está en Canadá, que aplica por el Federal Skill Worker, que es uno de los tres ramas de Express Entry, Mm. para gente que está fuera del país,
o que pueden cumplir con todos los requisitos del mundo, o sea, hablan inglés bien, son profesionistas, jóvenes, mejor tienen una maestría, pero desafortunadamente no cuentan con el dinero que les pide el gobierno para poder emigrar. Es otra duda que tiene mucha gente, o sea, ¿por qué me pide dinero el gobierno? Ellos que quieren asegurarse es que los primeros meses tengas con qué vivir, ¿no? Y que no vayas y pidas ayuda al gobierno, ¿no? Justamente para eso. No significa que te lo vas a gastar, o sea, tú puedes a lo mejor llegar y el día siguiente tienes trabajo, a lo mejor pasan un mes, pero dependiendo de la cantidad de personas de la familia, es la cantidad de dinero que solicita el gobierno. La parte del trabajo, lo que se dificulta en la parte del trabajo, la experiencia. Es no, tú puedes tener, por ejemplo, tú eres muy bueno poniendo tabla roca, no sé cómo le llaman en Argentina, ¿no? Lo que está aquí el drywall, ¿no? Sí. O sea, aquí casi todas las construcciones están hechas con tabla roca, ¿no? Entonces, tú puedes ser un experto en tabla roca en tu país, ¿no? Y tienes un nivel de inglés básico, o sea, no tienes que hablarlo muy bien. Eso es suficiente para que puedas venir. Pero ¿qué pasa? Sobre todo cuando eres de países que no tienen tratado internacional, forzosamente necesitas, bueno, aunque tengas tratado, necesitas a fuerza una oferta de trabajo. Y eso es lo más difícil de conseguir y es desafortunadamente donde mucha gente cae en el fraude, porque le dicen, yo tengo una oferta de trabajo, deposítame $2,000 y es tuya, ¿no? Y eso es un fraude porque pues tienes que verificar, obviamente, que la oferta sea real, ¿no? Que sea real. Si es demasiado bueno, si es demasiado hermoso, si todo está, seguramente es fraude. Claro. Eso es lo más probable, ¿no? Si te piden dinero es fraude. O sea, aquí la gente que no tiene tratados o que los tengan también, hay mucha gente que necesita de esto, es la LMIA. Seguramente la has escuchado, sí, ¿no? La LMIA es una opinión que da el gobierno a las compañías canadienses acerca del mercado laboral canadiense, donde prácticamente autoriza a la compañía a poder traer un extranjero. Entonces, si una compañía te quiere contratar, por ejemplo, en el caso de Argentina, si los quiere contratar, necesitan tener una LMIA ya aprobada para que puedan venir a trabajar a este país con la oferta de trabajo también. Ahora, yo, por ejemplo, estoy en Argentina y puedo, por ejemplo, mandar currículum y a lo mejor alguno me puede contratar. Sí, o, sí. Igual la mayoría de las veces, me ha pasado también antes de llegar acá, que he intentado así, la mayoría de las compañías, aunque tengan un buen currículum, me dicen, ¿sabes qué? Cuando estés acá legalmente, me contactás y... Sí, esa es la parte que lo hace difícil, porque las compañías, una compañía canadiense pone una vacante ahorita de un ingeniero en sistemas, ¿no? Sí. A lo mejor aplicaron 60 personas dentro de las primeras 2 horas. 50 son canadienses, a lo mejor 10 son extranjeros. O sea, ¿por qué va a contratar a un extranjero? Esa es la parte que la compañía canadiense... Y no es que el extranjero sepa menos que el canadiense, a lo mejor hasta saben más, ¿no? Otros que estén igual, pero no tienen que pasar por el proceso de inmigración. Claro. Si contratan al canadiense. Además, muchas veces uno como inmigrante llegamos con muy poco inglés, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, es un factor que se debe considerar también. Pero sí hay, o sea, tú puedes buscar trabajo desde tu país sin problemas, si alguien está interesado, sobre todo cuando son personas muy técnicas, seguramente tienen mucha demanda aquí de lo que hacen, ¿no? Yo tengo un negocio en Argentina. ¿Hay algún plan para eso? Para poner, por ejemplo, para la gente, negocio acá. Para la gente, hombres de negocio, mujeres de negocio, eso. Sí los hay. Bueno, hay tratados internacionales, otra vez, parte como el NAFTA para la gente de México y Estados Unidos, donde es más fácil montar aquí el negocio, ¿no? Se siguen las regulaciones internacionales, pero por ejemplo, si digamos alguien de Argentina que tiene vamos por una fábrica de zapatos, ¿no? Sí. Algo no muy grande, una fábrica de zapatos, y que el gobierno también apoya esa parte. Hay un programa muy específico para la gente que quiere poner negocios, o sea, se llama Owner Operator, el MIA, y de lo que se trata este programa es que tú puedes abrir aquí incluso como turista un negocio, o sea, tú puedes darte alta tu negocio y todo. Lo que no puedes hacer es trabajar tú en tu negocio. O sea, tú abres de alta tu negocio, tú puedes contratar canadienses y todo esto, pero no puedes dar de alta tu negocio, no puedes trabajar en tu propio negocio. Entonces, este programa lo que hace es solicitar un permiso especial para que tú puedas trabajar en tu propia compañía. Y esto es importante y es bueno porque si el gobierno te lo autoriza es porque ellos están viendo que tus habilidades de empresario, de manejo de recursos humanos, la parte financiera, la parte económica, que traigas inversión al país, va a permitir que generes trabajo en el país o que conserves los que ya están, ¿no? Si compras una franquicia, quieres venir a invertir en una franquicia aquí, por ejemplo, de X comida rápida, lo que sea, tú como inversionista estás rescatando ese negocio y estás permitiendo que se conserven esos empleos. Entonces, por eso el gobierno
apoya a este tipo de gente que tiene habilidades empresariales. Y esto además, si va bien guiado, si va bien hecho por consultores profesionistas, te puede llevar el camino de la residencia permanente también a ti y a tu familia, ¿no? Como sabrán, Argentina es un país de muchos inmigrantes también europeos, Italianos, muchos. españoles, italianos. ¿Me ayuda el tener el tema de la ciudadanía europea? ¿Ayuda en algo? Sí, sí ayuda. Otra vez, hay que ver, depende del país, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Italia y España, que hay muchos argentinos de Italia y España, sí, con ambos tiene Working Holiday. O sea, si tienes menos de 35 años, para el caso de España, por ejemplo, eres español. No me importa si no hablas inglés, no importa si no tienes nivel de educación alto, pero tienes menos de 35 años y eres español, puedes aplicar por un permiso de trabajo abierto hasta por un año. O sea, puedes estar en el país un año, ya sea que estás viajando, ya sea que estés trabajando, porque tienes un permiso de trabajo abierto, tú puedes trabajar durante todo ese año sin restricción de horas. Y además ese permiso es tan bueno que en provincias, por ejemplo, como Alberta, te permite aplicar por una nominación también. O sea, ese permiso te puede abrir las puertas para quedarte como residente permanente. Y es bueno porque no te piden mayor requisito que tener más de 18 años, ser ciudadano, por ejemplo, español, y además contar con $2,500, que es básicamente un seguro. Ok. Para que realmente no lo vas a usar, ¿no? Pero tienes que tener como, que no es mucho dinero al fin y al cabo, ¿no? $2,500. Argentina. En Argentina puede ser mucho, pero Sí. si tú tienes unos ahorros de $2,500, tú sabes que aquí puedes venir a hacer Claro. mucho más dinero con eso, porque traes un permiso de trabajo abierto, es como si fueras residente permanente, básicamente, ¿no? Puedes trabajar en lo que sea, puedes aplicar aquí y allá, no necesitas de una restricción forzosamente de tener una oferta de trabajo. De momento que apliquen, hay que revisar que esté vigente de cada programa, pero sí, España e Italia tienen Working Holiday Visa, que digo, es muy bueno, es una gran ventaja el tener ese tipo de visa. Yo mismo la utilicé, yo mismo vine así, antes había para México, ahorita desafortunadamente ya no hay, pero hay muchos países que aún la tienen, Chile y Costa Rica, ¿no? Y así acabamos con la primera parte. Espero que te haya gustado. Acá te voy a dejar el link de la segunda parte para que puedas ver el segundo video de la conversación con un consultor de inmigración de Canadá.